mensaje de la palabra de Dios. Póngase de pie, mi amado hermano, y vamos a abrir las Sagradas Escrituras. En el libro de Hebreos, capítulo 12, en el versículo 6. Cuando el pueblo del Señor lo tenga, me responde con un fuerte amén. Libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 6. La palabra de Dios la leemos honrando al Padre, al Hijo y a la comunión de su Santo y Bello Espíritu Santo. Y dice así su palabra: porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que le recibe por hijo. Padre que estás en los cielos, Señor, tuya es la gloria, Dios, tuya es la alabanza, tuya es la pleitesía, Dios mío, por los siglos de los siglos, Dios eterno. Padre amado, tu palabra va a ser dada, Dios mío. Sigue hablando a mi corazón, sigue hablando a nuestra vida, Dios eterno, porque somos hijos necesitados de ti, Señor amado. Tu palabra, Dios mío, haga ese efecto grande, extraordinario en nuestras vidas, Señor. Que sea tu palabra consolando, que sea tu palabra, Dios mío, restaurando, que sea tu palabra, Jehová de la gloria, vivificando nuestras vidas. Señor bendito, gracias te damos, eterno Dios, que sea usted preparando los corazones, la vida, Dios mío, tu ciencia, tu sabiduría de lo alto, Padre amado, y úseme como aquel instrumento en tus manos, Dios mío, creyendo, Padre, que la gloria, que la honra y la alabanza es tuya, Señor amado, y nada nos pertenece a nosotros. Gracias te damos, Padre, gracias te damos, Hijo, gracias, maravilloso Espíritu Santo, un solo Dios, amén y amén. Usted sigue alabando el nombre de Dios. Mis hermanos, y leímos en Hebreos capítulo 12, versículo 6, como prefacio le he puesto: el hijo o hija que Dios ama, lo corrige y lo disciplina. Y dice su palabra: porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Mis hermanos, muchas veces la disciplina, cuando nosotros leemos, tal vez puede generar en nuestras vidas incomodidad. Tal vez a usted le sorprenda, o tal vez usted diga: pero yo estoy caminando bien delante de Dios. Yo estoy obedeciendo su palabra. Yo estoy yendo y viviendo como Dios quiere en nuestras vidas. Pero ¿por qué me está diciendo la palabra de Dios que al hijo que Él ama, lo disciplina? Mis hermanos, la disciplina, déjenme decirle que es muy esencial para el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque la disciplina nos ayuda en este crecimiento espiritual. La disciplina, mi hermano, nos ayuda a que usted y yo vivamos una vida agradable delante del Rey. Ahora, ¿qué significa la palabra disciplina? Disciplina significa reprensión. Disciplina significa educación. Disciplina significa también, mis amados hermanos, entrenamiento, corrección. Disciplina, mi hermano, muchas veces es lo que al cristiano también le está faltando. Porque muchas veces nosotros creemos que ya porque estamos en este camino, estamos haciendo las cosas 100% bien. Pero lastimosamente no es así, mi hermano. Ahora ahí también viene el ejemplo cuando un padre también disciplina a un hijo. ¿Cuántos de nosotros, nuestro padre nos ha disciplinado? ¿A cuántos de nosotros, aún los padres que de pronto usted los tiene vivos hasta el día de hoy, ellos nos corrigen? Hasta el día de hoy nuestro Padre terrenalmente nos enseña, nos dice: mira mi hijito, mira mi hijita, esto que estás haciendo no está bien delante de Dios.
los cielos. Asimismo, usted y yo tenemos a un Dios que nos está viendo. Tenemos a un Dios que está pendiente de nosotros, pero de solamente del Hijo que Él ama. Dios está pendiente del Hijo que Él ama. Si Dios no lo ama, déjeme decirle que Dios no lo va a corregir. Si Dios a mí no me ama, Él no me va a corregir, Él no me va a tomar en cuenta. Él me va a dejar que yo viva una vida desordenada delante del Rey. Ahora tenemos otro ejemplo. Ahí está la historia de Jacob. Lastimosamente, aquel hombre, dice la palabra de Dios, que él engañó a su padre Isaac, robándole la primogenitura que no le correspondía a él. Jacob, dice la palabra de Dios, que se acercó a Isaac, a su padre, se acercó con mentiras, se acercó con engaño. Jacob era un hombre astuto. Dice la palabra de Dios que Jacob era un hombre engañador. Jacob era un hombre mentiroso. Jacob era un hombre fraudulento. ¿Usted se imagina un hijo allegarse al padre con mentiras? Lo engañó. Le dijo: yo soy Esaú, porque quien le correspondía aquella primogenitura no era a Jacob, sino a Esaú. Entonces, dice la palabra de Dios que Jacob va y toma lo que no le corresponde. Entonces, mis hermanos, ¿qué significa la primogenitura? Mis hermanos, es aquella bendición que el padre le daba al hijo mayor, donde obtenía todos los bienes, todas las posesiones, donde obtenía todo y donde obtenía autoridad también. Pero lastimosamente, la mentira, el engaño lo llevó a que Jacob mintiese y recibió aquello que el padre le había dado, y cuando Esaú, supo, se enojó. Cuando Esaú supo de aquello que había hecho Jacob, él buscaba manera de cómo matarlo. Él buscaba manera de cómo desaparecerlo por lo mal que él había actuado. Y mis hermanos, dice la palabra de Dios que Jacob huyó de su familia, lo mandaron a que vaya con su tío Labán. ¿Y qué pasa? Que aquel tío también era un engañador, como lo era Jacob. Entonces, mis hermanos, Jacob mira a una de sus hijas, llamada Raquel. Y a primera vista, cuando vio a aquella mujer, dice la palabra de Dios que Jacob se enamoró de ella. Raquel era la hija menor, porque también tenía una hija mayor llamada Lea. Pero ¿qué pasa? Que el tío le dice a Jacob: si tú la quieres a ella, tienes que trabajar 7 años para que te la puedas ganar. Entonces Jacob, contento, feliz, está bien, yo voy a trabajar por esa mujer. ¿Por qué? Porque a primera vista me he enamorado de ella, su belleza me ha cautivado. Entonces dice la palabra de Dios que Jacob trabaja esos 7 años. Pero ¿qué pasa? Pasa que el tío lo engañó a Jacob. Lo engañó, le entregó a la hija mayor. Dice la palabra de Dios que le preparó la fiesta de boda, le preparó una mejor fiesta. Pero fue engañado por su tío. Entonces su tío le dijo: trabaja 7 años más para yo poderte darte a Raquel. Primero se casó con Lea, luego se casó con Raquel.
Y así fue concluido todos esos años, se la dio a Raquel por esposa. Y no solamente bastó con ese engaño que le hizo el tío, también fue engañado por los hijos de Jacob. Dice la palabra de Dios que Jacob tuvo hijos con Raquel. Ahí nació José, dice la palabra de Dios, todos conocemos esa historia. José, el soñador que le decían. Y dice la palabra de Dios, mis hermanos, que Jacob amaba mucho a José y sus hermanos le tenían envidia. Sus hermanos buscaban ocasión de matarlo. ¿Por qué? Porque su padre le había hecho una túnica muy hermosa de diversos colores, algo que no le hizo a sus otros hijos. Entonces en los hermanos de Jacob ya se veía esa envidia. Y ellos empezaron a planificar qué hacer con él para que ya no viva más. Pensaban matarlo, pero uno de ellos, llamado Rubén, le dice: no hagamos eso, porque no quiero que esa sangre sea derramada en nuestras manos y no queremos que luego Jehová nos castigue por ese pecado. Entonces dice la palabra de Dios que los hijos de Jacob vieron unos mercaderes, vieron a los ismaelitas que venían y lo vendieron a José. Y usted ya conoce esa historia, qué pasó más después y con qué propósito, con qué fin aconteció aquello. Pero yo me voy a limitar al engaño que también sufrió Jacob. ¿Sabe por qué? Porque los hijos de Jacob le mintieron al padre. Le engañaron al padre, le dijeron que una bestia lo devoró a José. Ellos planificaron, dice la palabra de Dios, que mataron un corderito. Y de ahí mancharon con esa sangre, esa túnica, va y se la enseñan al padre. Y le dicen: aquí está la túnica de tu hijo que ha sido él devorado. Pero no fue así, pero Jacob le creyó. Jacob le creyó a ellos. Entonces, mis hermanos, ¿qué nos podemos dar cuenta? Que Jacob le pagaron lo mismo de lo que él hizo. Y mis hermanos, usted se imagina qué dolor tan grande llevaba a José al ver y darse cuenta que primero fue engañado por su tío, luego fue engañado por sus hijos, y él no comprendía por qué estaba pasando esas cosas. Mis hermanos, él no entendía por qué Dios estaba permitiendo aquello. Entonces, mis hermanos, ahí él, al darse cuenta de todo lo que estaba pasando, dice la palabra de Dios que él exclama a gran voz. Y entonces él dice: contra mí son todas estas cosas. Es como que él estuviera diciendo: pero ¿por qué, Dios, tú has permitido todo lo que me está pasando? Jacob decía: ¿por qué Jehová ha permitido esto en mi vida? Pero Jacob no se estaba dando cuenta que estaba siendo disciplinado por Dios. Jacob no se estaba dando cuenta que estaba siendo corregido por Dios. Porque así como Jacob engañó a su padre Isaac, así mismo lo engañaron a él también. Asimismo sus hijos también lo engañaron, le mintieron. Dijeron algo que no era cierto. Pero ¿sabe qué es lo bueno de Jacob? Que dice la palabra de Dios que al final él pudo darse cuenta todo lo mal que él estaba haciendo, de toda la mentira, de toda la astucia que había en él, de lo que él había robado, algo que no le pertenecía. Entonces Jacob ya no era ese hombre astuto. Jacob ya no era ese hombre mentiroso. Jacob ya no era ese hombre que buscaba solamente para su propio bien. Jacob ya no era ese hombre orgulloso. Jacob ya no era ese hombre
final Jacob fue un hombre diferente. Ya no era astuto ni engañador, ahora era un príncipe de Dios. Era manso, era humilde de corazón, era un hombre maduro. Y eso es lo que muchas veces a nosotros como hijos de Dios nos hace falta, ser mansos y humildes de corazón. Porque a veces nosotros, cuando Dios también nos da más, a veces a nuestro hermano le empezamos a verlo chiquito. Ah, no, si Dios a mí me ha dado más que a ti. Ah, no, si Dios a mí me ha prosperado más que a ti. Mi hermano, muchas veces se puede levantar el orgullo, la jactancia. Pero entonces, mis hermanos, ahí es donde usted y yo acudimos a la disciplina de Dios. Dele fuertes alabanzas a nuestro Rey. Bendito es tu nombre, Señor. Y mis hermanos, ahí vemos que Faraón supo decir: Jacob es un hombre de Dios. Uno se siente bien cuando un inconverso, un impío le dice: hey, usted es un varón de Dios. Cuando le dice: hey, usted es una varona de Dios. Qué dichoso se siente el cristiano, ¿cierto? Porque sabe que nosotros estamos dando también buen testimonio para el hombre que no conoce de Dios. Pero así Jacob en un principio no miraban eso de él, no se daban cuenta. ¿Por qué? Porque su mal carácter, su mala actitud no reflejaba que verdaderamente era un hombre de Dios. Y dice la palabra de Dios que Faraón, el hombre más grande de la tierra en aquel entonces, reconoce: sí, tú eres un varón de Dios. ¿Y qué hizo Faraón? Él fue y se inclinó delante de Jacob para que le diera aquella bendición que el Faraón quería que Jacob le diese, y se la dio, mis hermanos. Ahí también tenemos otro ejemplo que pasó con el pueblo de Israel también. El pueblo de Israel, sabemos que era un pueblo donde se desenfrenaba adorando a dioses paganos. En Jueces capítulo 3, versículos 7 y 8 nos dice su palabra. Vamos a leer en Jueces. Nos dice su palabra en el capítulo 3, 7 y 8. ¿Qué nos dice su palabra? Hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová, y olvidaron a Jehová su Dios, y sirvieron a los Baales y a las imágenes de acera. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel, y los vendió en manos de Cusán Risataim, rey de Mesopotamia. Y sirvieron los hijos de Israel a Cusán Risataim 8 años. Dios vendió a ese pueblo de Israel, los entregó por tanta maldad que estaban haciendo. Y ese rey podía azotar a todo ese pueblo por todo lo malo que estaba haciendo. Pero lastimosamente el pueblo de Israel era un pueblo terco. ¿Por qué? Porque en Jueces capítulo 4, versículo 1, en el versículo 2 nos dice su palabra. La primera vez, mi hermano, cuando ellos fueron llevados con aquel rey, Dios levantó un libertador. Y el pueblo de Israel quedó libre, ya no estaba oprimido, ya no estaba recibiendo esos azotes que le daban. Pero ¿qué pasó de nuevo? Dice en Jueces capítulo 4, versículo 1. Después
después de la muerte de Ahab, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová los vendió en manos de Jabín, rey de Canaán, el cual reinó en Azor, y el capitán de su ejército se llamaba Sísara, el cual habitaba en Aroset y Goín. ¿Y qué pasó? Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová, y Dios de nuevo hizo misericordia con aquel pueblo. Pero ¿qué pasó? Que vuelta persistían en lo mismo. Jueces capítulo 6, versículo 1. Dice su palabra: los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de Madián por 7 años. Usted se imagina, Dios los ayudaba y vuelta los castigaba. Dios los ayudaba y vuelta los castigaba, porque era un hombre, era un pueblo lastimosamente terco, que persistía en el mismo pecado. Entonces, mis hermanos, vuelve el pueblo de Israel a hacer lo malo en Jueces capítulo 8, en el versículo 33. ¿Qué dice su palabra? Pero aconteció que cuando murió Gedeón, los hijos de Israel volvieron a prostituirse yendo tras los Baales, y escogieron por dioses a Baal-Berith, y no se acordaron los hijos de Israel de Jehová su Dios, que los había librado de todos sus enemigos alrededor, ni se mostraron agradecidos con la casa de Jerobaal, el cual es Gedeón, conforme a todo el bien que había hecho a Israel. Pero el pueblo de Israel no le bastó solamente con eso, porque persistieron en el mismo pecado. Jueces capítulo 10, en el versículo 6 y 7. ¿Qué dice la palabra de Dios? Pero los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y sirvieron a los Baales y a Astarón, a los dioses de Siria, a los dioses de Sidón, a los dioses de Moab, a los dioses de los hijos de Amón y a los dioses de los filisteos, y dejaron a Jehová y no les sirvieron. Mis hermanos, seguían persistiendo con el pecado. Ellos no querían obedecer al Rey de Reyes y Señor de Señores. Ellos no querían obedecer a Dios de lo que ya le habían dicho. No te contamines, no practiques eso de lo que están haciendo, que se vuelvan a Dios. Pero ellos se volvían, pero nuevamente seguían en lo mismo. Entonces, en Jueces capítulo 13, ¿qué nos dice su palabra? En el versículo 1, ¿qué pasó? Mire la terquedad que había en ese pueblo. Los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de los filisteos por 40 años. Por 40 años, sin contar todos los años que fueron oprimidos por aquel que Dios los entregaba. Mis hermanos, pero por no hacer caso al pueblo de Israel, dice la palabra de Dios que Dios usó a todas esas naciones vecinas para que lo azotaran. Eso lo vemos en Jueces. Vamos en Jueces capítulo 2, ahí mismo donde estamos, retrocedamos al capítulo 2. Jueces capítulo 2. Dice la palabra de Dios: el ángel de Jehová subió de Gilgal a Boquín y dijo: yo os saqué de Egipto y os introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres, diciendo: no invalidaré jamás mi pacto con vosotros, con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta
esta tierra, cuyos altares habéis de derribar, mas vosotros no habéis atendido a mi voz, porque habéis hecho esto. Por tanto, yo también digo, no los echaré delante de vosotros, sino que serán azote para vuestros costados, y sus dioses os serán tropezadero. Entonces, mis hermanos, podemos ver que el pueblo de Israel persistió tanto en esa terquedad. ¿Cuántas veces Dios le llamó la atención a aquel pueblo? ¿Cuántas veces Dios también a nosotros nos llama la atención? ¿Cuántas veces Dios nos está hincando, nos está diciendo, a ver, hijo mío, a ver, hija mía, yo te he dicho que aquello no lo hagas, yo te he dicho, yo te he mostrado que aún ese caminar, ese andar no está siendo grato delante de la presencia de Dios? Dele fuerte palmas al Rey. Dele fuerte palmas al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y nosotros muchas veces nos volvemos así, tercos, que persistimos en lo mismo, en lo mismo, en lo mismo. Pero ahí está su misericordia. Ahí está su misericordia extendiéndonos a cada uno de nosotros. Ahí está esa misericordia, mi hermano, para con nuestra vida. La palabra de Dios dice que mientras hay vida hay esperanza, y Dios nos da esperanza cada día para que nosotros como hijos de Dios enderezcamos nuestros pasos. Porque nosotros iniciamos leyendo que Dios disciplina, que Dios corrige solamente a sus hijos. Él no corrige a quien no es su hijo. A más de que sea una corrección para nuestra vida, yo me voy a sentir dichosa. Esa es la palabra. Si yo estoy siendo corregida por Dios en algo que a Él no le agrade, en algo que yo esté haciendo, si yo estoy siendo corregida por Dios, yo te le voy a decir gracias, Señor. ¿Por qué? Porque yo prefiero que aquí en la tierra Él me corrija a que yo llegar al juicio del trono, del gran trono blanco, y que al final me diga, ¿sabes qué? Tú no estás apta para mi reino. ¿Sabes qué? Tú conmigo te vas a perder y nos mande directo al infierno. Entonces yo prefiero que mientras estoy aquí en la tierra, que todavía no estamos ya en el final de todo lo que puede acontecer, todavía la iglesia de Cristo sigue aquí, no se ha ido, pero necesitamos ser disciplinados por Dios, pero necesitamos también ser corregidos por Dios. Nosotros, mientras estemos en esta tierra, en este mundo, vamos a seguir siendo corregidos por Dios. Es que ninguno de nosotros puede decir que ya se la sabe toda, porque ¿quién no le ha fallado a Dios? ¿Quién no se ha equivocado? Y muchas veces cometemos esa torpeza de seguir tropezándonos con esa misma piedra. ¿A quién no le ha pasado? Que muchas veces con esa misma piedra, que con esa misma circunstancia va y pum, nos tropezamos y nos seguimos tropezando con lo mismo, con lo mismo. Ahí es donde nosotros dejamos que Dios actúe en nuestras vidas y que nos corrija, que nos discipline cuando no hacemos algo agradable delante de Dios. Bendiga el nombre del eterno Rey. Dele palmas a ese Dios maravilloso. Entonces, mis hermanos, vamos a Apocalipsis capítulo 3. Libro de Apocalipsis capítulo 3, versículo 19. ¿Qué dice su palabra? Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepintámonos. Dice arrepiéntete, pero yo siempre digo que
Todos necesitamos arrepentirnos. Esa es la realidad, mis hermanos. Nosotros cada día necesitamos arrepentirnos. Si Él no está haciendo, no hemos estado haciendo, gratos delante de la presencia de Dios. La disciplina es un acto de amor que tiene Dios para con nosotros. Muchas veces, mi hermano, la disciplina es difícil y dolorosa en el momento, pero produce frutos a largo plazo. Gálatas capítulo 6, versículo 9 nos dice su palabra. Vamos al libro de Gálatas. Gálatas capítulo 6, versículo 9. ¿Qué nos dice su palabra? No nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. ¿Qué nos dice en Salmo capítulo 32, versículo 8? Salmo capítulo 32, versículo 8 nos dice en su palabra: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. En Salmo 119, versículo 75, ¿qué nos dice su palabra? Salmo 119, versículo 75. Conozco, oh Jehová, que tus juicios son justos y que conforme a tu fidelidad me afligiste. Proverbios capítulo 12, en el versículo 18. Nos dice su palabra: hay hombres cuyas palabras son como golpe de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Proverbios capítulo 15 nos dice en su palabra, del 31 al 33. El oído que escucha las amonestaciones de la vida, entre los sabios morará. El que tiene en poco la disciplina menosprecia su alma, mas el que escucha la corrección tiene ¿qué cosa? Tiene entendimiento. Por eso digo, mi hermano, que la disciplina que viene de parte de Dios nos va a ayudar a desarrollar mejor nuestro carácter, nuestra paciencia, nuestra perseverancia. La disciplina de Dios, mis hermanos, es aquella que nos va a corregir, aquella que nos va a enseñar ese camino correcto que usted y yo debemos de seguir caminando. Porque a veces, muchas veces, el Hijo de Dios a veces piensa desviarse, a veces piensa alejarse. Porque muchas veces no soporta la disciplina que Dios le está dando al Hijo. Pero mi hermano, como lo dije, sintámonos dichosos si somos reprendidos por Dios, sintámonos alegres. Cuando Dios empieza a corregirnos algo que no es agradable delante de Él. Cuando Dios empiece a sacar, a seguir moldeando nuestras vidas, yo voy a estar contento y le voy a decir: Señor, gracias porque me miraste, me tomaste en cuenta. Yo le voy a decir: gracias, Señor, porque usted quiere que yo perfeccione cada día más. Porque usted quiere que yo vaya mejorando. ¿No ve que muchas veces nuestro caminar, nuestro andar, que decimos sí, estamos bien? Que decimos sí, estamos yendo bien. Pero a veces estamos equivocados. Pero ahí está su Espíritu Santo que nos redarguye. Ahí está ese consolador en nuestra vida, en nuestro interior, que nos dice que ahí eso que hacemos no está bien.
Ahí está ese maravilloso Espíritu Santo que nos redarguye, que nos dice que estamos haciendo mal delante de la presencia de Dios. Qué privilegio tan grande que Él nos da, mis hermanos, que solamente al hijo que ama lo va a corregir. Al hijo que Dios le tiene puesta la mirada, lo va a corregir, lo va a disciplinar. Entonces nosotros nos vamos a sentir contentos, felices. Y dice: Salmos 19:7. Nos dice su palabra: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Y vamos a leer de nuevo, vámonos al texto principal con el que estábamos. Hebreos capítulo 12. Y leímos la palabra del Señor. Y Dios en el 5 nos da un consejo. Ahí nomás retrocedamos al 5, cuando nos dice: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijo. ¿Por qué? ¿Qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que no disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que no es provechoso, para que participemos de su santidad. Cuando somos disciplinados por Dios, Dios nos ayuda cada día a ser santos delante de su presencia. No ve que Él nos está corrigiendo, no ve que Él nos está puliendo, no ve que Él nos está haciendo ver cuando algo estamos haciendo mal. Él, por medio de su palabra, esa palabra, mi hermano, es luz para nuestras vidas. La palabra de Dios, mis hermanos, es esa palabra que muchas veces nosotros necesitamos en ese momento que nos podemos estar mal, decaídos. Pero que nos dice su palabra que solamente va a disciplinar a sus hijos. Tal vez usted me diga: pero si yo he estado en el Evangelio y yo he estado bien, yo he estado tranquilo, yo no me he sentido disciplinado por Dios. Usted ahí preocúpese. Preocúpese, porque nosotros somos humanos, mis hermanos, peor aquellos que hemos venido o han venido de un mundo donde han disfrutado tantas cosas, mis hermanos. A veces queremos coger esas cositas que no es agradable delante de Dios, porque ahí en los secretos, donde nadie lo está viendo, ahí están los ojos de Dios, dice la palabra. Ahí están los ojos de Dios, mirándonos a cada uno de nosotros, cómo estamos andando, cómo estamos siguiendo, mis hermanos. Es que muchas veces nosotros queremos escondernos del pastor,
Muchas veces nosotros queremos escondernos de Él, pero no es así, mi hermano, porque nosotros no le engañamos a Él, estamos engañando a Dios. No es a Él que nosotros le estamos engañando, sino es a Dios. ¿Y qué le quiero decir, mis hermanos, con esto? Que hay que aceptar si somos disciplinados por Dios, si somos corregidos por Dios, si somos moldeados, ¿no ven que Él nos quiere llevar a esa santidad, a esa integridad? Porque solamente los santos, los limpios, los puros le van a ver, y yo le quiero ver al Maestro. ¿Cuántos de ustedes también lo quieren ver? Yo me imagino que usted también. Entonces, mi hermano, es necesario que Dios cada día siga puliendo nuestras vidas. Es necesario, mi hermano, todo lo que Él permite en nosotros, cuando Él está corrigiéndonos, cuando Él nos está dando duro, nos está azotando. Porque nada de lo que Él permite, nada de lo que Él permite en nuestra vida cuando nos está corrigiendo, no va a ser porque Él es malo. Porque a veces el inconverso que no tiene a Cristo dice, todos somos hijos de Dios, pero no es así. Porque Dios solamente va a reprender a sus hijos, dice la palabra de Dios, que solamente aquellos que le confiesan como Señor y único Salvador son llamados hijos. Y usted es un hijo de Dios. Y usted es una hija de Dios. Por lo cual nosotros vamos a necesitar que Dios siga puliendo nuestras vidas. Y vamos a leer un texto. En el Salmos capítulo 94. Versículo 12. Salmos capítulo 94, versículo 12. ¿Qué nos dice su palabra? Bienaventurado el hombre a quien tú, Jehová, corriges y en tu ley lo instruyes. Siéntase contento, siéntase feliz, siéntase dichoso cuando Dios esté corrigiendo una área que no sea agradable delante de Él, cuando estemos haciendo algo que nos ayude a pulir también en todo nuestro carácter, porque hay cosas en nuestra vida que necesitamos ser cambiados por Dios. Necesitamos cada día que Él nos ayude, porque con nuestra propia fuerza nosotros no vamos a poder, mis hermanos. Y volvemos a Hebreos, y con esto termino, mis hermanos. Volvamos a Hebreos. Capítulo 12. En el versículo 11 nos dice su palabra. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Que ninguna corrección, mi hermano, nos va a dar ese momento gozo, porque nos vamos a poner mal. Por eso usted y yo tenemos que aprender a discernir cuando somos probados y cuando somos reprendidos, porque son dos cosas muy aparte, son dos cosas muy diferentes. Usted debe saber cómo Dios de pronto busca reprenderlo de algo, y si de pronto usted no sabe, ya pues ahí en su aposento, en los secretos, usted va y se arrodilla delante de Dios. Señor, dime pues qué es lo que me está pasando. ¿Acaso me estás corrigiendo de algo? ¿Acaso me quieres enseñar algo? ¿Acaso esto es lo que estoy pasando, Señor? ¿Por qué lo estás permitiendo? ¿Qué es lo que usted está buscando
castigo o es una reprensión que Dios le está dando. Porque a veces el cristiano no sabe diferenciar y piensa que todo el tiempo pasan pruebas. O piensa que de pronto todo el tiempo Dios lo pasa, castiga. A veces llegan a pensar así, pero el Señor siempre me vive castigando, pero a veces no es así. Porque muchas veces hasta nosotros somos los mismos culpables de que nos pase tantas cosas. ¿Por qué? Porque no hemos aprendido a pedirle a Dios que nos dé sabiduría. Que como hijos no se ha equivocado. Que como padre o como madre no se ha equivocado. Yo me he equivocado. Pero entonces ahí, en mi intimidad con Dios, en los secretos, yo le voy a orar al Padre y le voy a decir: Señor, háblame, Señor. Ilumíname y dime lo que estoy pasando. ¿Por qué causa? ¿Por qué ha acontecido esto? ¿Por qué sigo pasando lo mismo y lo mismo? Es que, mi hermano, si usted es consciente de lo que dice la palabra, que a todos los que aman a Dios, todas las cosas le van a ayudar para bien, déjeme decirle que lo que yo pueda estar pasando, o lo que usted pueda estar pasando, es porque al final Dios le tiene una bendición mayor de lo que pueda usted pasar. Porque al final ahí es donde Dios recompensa al hombre y a la mujer, que aprende a soportar todo. Por eso dice la palabra de Dios, ahí donde leímos: ninguna disciplina al presente puede ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después va a dar ese fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Entonces nosotros nos mantenemos firmes, nos mantenemos fieles en Dios, sabiendo que Él tiene el control de sus hijos, pero de aquellos que verdaderamente buscan agradarle, pero de aquellos que verdaderamente dicen amarle con hechos y en verdad. Amén, mis hermanos. Bendiga el nombre de Dios. Santo eres, Señor. Ese es el consejo de la palabra de Dios que nos da cada una de nuestras vidas. Por eso nosotros no nos podemos sentir avergonzados. Porque ¿cuántos de nosotros hemos dicho: Señor, si tú me has disciplinado? Yo puedo decirlo: Dios, tú me has disciplinado. Yo puedo decir: Señor, sí, tú me has azotado, tú me has corregido, pero eso nos ayuda a nosotros a ya no volver a hacer lo mismo, a no ser como ese pueblo de Israel que persistía en lo mismo. Dios le daba la salida, pero vuelta caían en lo mismo. Dios libertaba a ese pueblo, pero vuelta volvían a lo mismo. Esa es muchas veces la terquedad que puede haber en el cristiano, en el Hijo de Dios. Pero nosotros cada día buscamos agradarle y vivir esta palabra. Póngase de pie, mis hermanos, y vamos a agradecer a nuestro Dios.